por agradecerles muy especialmente a todos ustedes, señoras y señoras, por estar esta tarde aquí. Mil gracias a la universidad, por supuesto, mis agradecimientos a todos a quienes han liderado este evento también, mil gracias. Voy a tratar el tema de la corrupción en el sistema de salud. Y voy a hacer un recuento breve de varios casos de corrupción graves en el sistema que nos ilustran que aquí hay problemas gravísimos. Bueno, no es el único sector donde hay problemas de corrupción. La situación del país realmente es catastrófica. Estamos hablando de uno de los países más corruptos del mundo. Estadísticamente señalado. Hay muchos estudios que señalan con precisión, no me voy a poner a citarlos porque creo que perdemos tiempo que puede ser precioso. Entonces, si vamos a hablar de salud es porque el tema es salud, pero bueno, basta con mirar el horror que estamos viviendo en el caso de Odebrecht y lo mal que puede terminar esa historia, porque tengo el temor que vamos camino a una impunidad absolutamente escandalosa. A una impunidad absolutamente escandalosa. Pero bueno, nos vamos a centrar entonces en el tema de salud. Entonces voy a tener como dos partes en la charla. Una parte, espero que sea la más rápida, que es como unos 5 casos, mencionarlos brevemente. En casi todos ellos yo he hecho debates en el Congreso, o sea que hay, digamos, información suficiente para los detalles. Lo único que voy a hacer es recordarlos. Y al final voy a intentar hacer un esfuerzo por explicar lo que yo considero las causas de la salud. Estoy usando mucho esta figura que los médicos me la entienden muy bien, bueno, y los pacientes. Uno no va a donde el médico, a que el médico le diga dónde le duele. Eso lo sabe uno mejor que nadie. Uno va donde el médico es a que el médico le diga por qué le duele, o sea, le diagnostique las causas del mal y le dé una solución. Si se equivoca en el diagnóstico, estamos muertos. O sea, la clave al final es el diagnóstico. Entonces, si un debate necesita Colombia, es el de las causas de la corrupción. Porque si todos estamos de acuerdo en que hay una corrupción inmensa y no somos capaces de dilucidar sus causas, que las tiene que tener, esto no es un castigo del cielo, no es que algún antepasado nuestro cometió un crimen execrable y estamos malditos y estamos pagando en esta tierra esos horrores. No, esto es más simple. Algunas causas tienen que haber, si no las aclaramos, no va a ser posible enfrentar esto. Y el país seguirá corrompiéndose. Y yo sobre eso publiqué un libro en estos días sobre el tema de la corrupción y en ese libro tengo un pequeño ensayo introductorio donde yo hago unos planteamientos de lo que pienso son las causas de la corrupción y les voy a detenerme sobre una particularmente o sobre dos mejor, causas de la corrupción en Colombia y en la salud. Bueno, leamos primero una cita de la Corte Constitucional, de una sentencia de la Corte Constitucional que resume en buena medida la tragedia. Dice, esta Corte evidencia que el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la habilidad manifiesta en el control estatal, el inadecuado manejo administrativo por ineficiencia, son algunas de las causas generales que afectan los recursos de la salud. Ahí ya hay una especie de primer diagnóstico de la Corte Constitucional, que dice el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la debilidad manifiesta del control del Estado. Aquí ya estoy dando puntadas para lo que voy a decir al final. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. Hace unos años, la Superintendencia de Industria y Comercio castigó a las principales EPS de Colombia y a su organización gremial con una multa importante, relativamente pequeña pero importante. Las condenó por haber constituido un cartel de las EPS. Un cartel de las EPS. La palabra cartel es de la superintendencia, no mía. ¿Por qué? Dice textualmente el fallo. Por la formulación del cartel para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores. O sea, un cartel para engañar a los entes del Estado con la información relativa al sector. Un cartel para no competir entre ellas, las EPS. Dice textualmente, determinar uniformemente cuáles de ellos, de los servicios, serían suministrados a los afiliados y cuáles les serían negados, mediante acuerdos de conveniencia. Tercer cosa, negar la prestación de servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el FOSIGA vía aprobación de tutela o de CTC, o sea, cobrar 2 veces
por el mismo bien, porque ya el POS lo ha pagado, lo niegan y lo recobran al COSIGA, o sea, cobrar 2 veces por el mismo asunto. Presionar el alza del valor de la UPC con el propósito de demostrar que la misma es insuficiente. No lo voy a leer, y entra en detalle de cómo las EPS pueden manipular las cosas, los costos, de forma tal que inflen el precio de la UPC. Y si inflan el precio de la UPC, lo que se da es una defraudación continuada, ¿sí? Porque lo que quiere decir es que nos están cobrando más por los costos del POS que lo que realmente deberían valer. Esta es una opinión de la Superintendencia de Industria y Comercio, o no una opinión, una sanción. Esto ha debido derivar en sanciones penales, porque la sanción administrativa se dio, bueno, hasta el sol de hoy, de eso nadie habla y no pasó nada. Un debate que yo hice en el Congreso a partir de estudios del CIS de la Universidad Nacional, donde ellos demostraron en sus estudios cómo el grupo Saludcop había inflado los precios de los medicamentos en proporciones escandalosas. En las 18 EPS restantes, el precio promedio de los medicamentos era de 36.000 pesos. En el caso del grupo Saludcop, 207.000 pesos. Los cálculos de ellos por medicamentos es que hay una defraudación de 800.000 millones de pesos. Y dieron cifras de detalle. Sobreprecios en lovastatina, 246%. En loratadina, 227%. En omeprazol, 135%, y así. Pues, estamos hablando de, en general, en todos los medicamentos. Hace poco, en agosto del año pasado, la Contraloría hizo un juicio de responsabilidad fiscal condenando o señalando a 39 EPS por inflar precios en los medicamentos en 42.591 millones de pesos. Sobreprecios, que son unos nombres bien extraños, ¿no? Palivizumab, solo saben los médicos, lo dicen fácil, ¿no? Bueno, 938%, y así otros nombres de esos bien complejos, 678% otro, y otro 241%, y es un listado. Cosas de la Contraloría, resultados del año pasado. Otra situación, recobros fraudulentos al FOSIGA, también del año pasado, decisiones de la Contraloría, 15 EPS, 50.914 millones de pesos. O sea, estas son cosas que siguen ocurriendo. Recordemos la famosa sanción de la Contraloría a Saludcop por 1.4 billones de pesos. Sobre esto yo hice, no sé, 3 debates, y esto es una de las cosas más bochornosas de la historia de Colombia, cogiendo la plata de la UPC y pasándola directamente al patrimonio, o sea, robándose la plata. Robándose la plata. ¿Esto en qué terminó? En que hasta cambiaron una ley para que la plata se perdiera. Eso pasó el año pasado, y esos 1.4 billones de pesos se esfumaron. Y cuando estuvo intervenida Saludcop, los interventores del gobierno siguieron haciendo lo mismo que hacía la dirección de Saludcop, que hizo esta defraudación por 1.4 billones de pesos. Y esta es la hora en que en la Fiscalía esto no se ha movido. Mi primer debate sobre esto fue en el 2011. Nada pasó en la Fiscalía del doctor Montealegre. Al final el doctor Perdomo, fiscal encargado, salió a decir que ahí no había pruebas de nada. Y esta es la hora en que nada ha pasado de ninguna manera. Bueno, y hay más escándalos, no voy a mencionarlos todos. Este punto es interesante. Me certificó el presidente de Cafesalud una serie de manejos irregulares. Voy a intentar resumirlos mucho para, repito, no alargarme en este aspecto. Y hace gestión administrativa. Estas son cosas del presidente de Cafesalud, de un debate mío del final del año pasado. Entonces, por ejemplo, dice que se contrató por 17.000 millones y ejecutaron 60.000 millones. Que se prorrogó el contrato sin justificación al final del 2015 por 5 años. Prorrogaron el contrato, y él señala que está convencido de que ahí hay irregularidades grandes en ese contrato. Otro caso, Geon Helton Line S.A., un contrato del 2015, 5 otros IS en un año le negociaron a ese contrato. No tienen ni póliza de cumplimiento, no se justificó el servicio. Bueno, otro caso, estos son cosas, repito, del presidente de Cafesalud.
Este es un caso escandaloso, IAC Jurisalud. Voy a leer textualmente lo que me dice el presidente. Me dice que no existía en Cafesalud, cuando él llegó, no existía ni la más mínima oficina jurídica al interior de Cafesalud, ya estando Saludcop adicionado, ni la más mínima oficina jurídica al interior de Cafesalud. Pero había un contrato con IAC Jurisalud, ojo, textualmente leo lo que dice el presidente, que era un contrato que cubría, dice él, en materia de derecho laboral, civil, comercial, penal, constitucional, jurisdiccional, administrativo, responsabilidad médica, seguridad social y corporativa. Todo eso lo hacía IAC Jurisalud. Y agrega el con cierto sentido del honor, quedando al parecer al margen de ese contrato solamente la asesoría tributaria. Bueno, ese es el tipo de contratos que estamos teniendo. El escándalo del cartel de las ambulancias, el escándalo del cartel de la ¿cómo se llama?, de la hemofilia. Todos los días nos salen cosas de este calibre. Entonces, la primera idea que quiero transmitir es que es verdad que son incontables los escándalos del sistema de salud. Ustedes se acuerdan, hace unos años se habló mucho de los censos inflados que aparecían como afiliados al subsidiado principalmente, cantidades inmensas de gente. Bueno, manipulaciones y todas las historias que uno quiera. Sobre esto podríamos hacernos interminable, pero no quiero ponerme en eso, sino intentar llegar a lo que me interesa más. Pero quiero dejar planteado que estamos hablando de un sistema de salud donde, no voy a decir que cada persona que actúa en el sistema de salud, no me entiendan mal, yo no hago esas generalizaciones, pero sí digo que hay problemas gravísimos. Y me estoy centrando particularmente en el tema de las EPS, aun cuando se pueden presentar en otros sectores. Aquí ya se mencionó, por ejemplo, las glosas que les hacen a las IPS, los fraudes que les hacen a no pagarles, ¿sí?, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. O sea, las EPS, además de que hacen estas hazañas que estoy mencionando, el maltrato que le hacen a las IPS, tanto públicas como privadas, es extremadamente grave. Y el maltrato a los profesionales de la salud, médicos o enfermeras, también es terrible. Y a los pacientes ni se diga. O sea, tenemos un sistema de salud con problemas gravísimos por donde mire. Bueno, entonces dejo aquí. ¿Cuál es, a mi juicio? Esa es mi primera posición. ¿De dónde viene que Colombia sea uno de los países más corruptos del mundo? 131 entre 140, como de los peores, en desvío de fondos públicos, dice alguna de esas investigaciones que se han hecho. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que hace muchos años en Colombia se tomó la decisión de hacer política, que es en últimas manejar el Estado colombiano a punta de corrupción. Y que eso que apareció como una cierta pilatuna, digamos, de pronto hasta menor, cuando se creó el Frente Nacional, eso lo que ha ido es como echar un veneno bien poderoso entre una olla y poner eso a hervir durante 50 años. Entonces ya lo que sale de ahí, o sea, lo más bajito lo mata uno en 15 segundos, el asunto de menor cuantía. Esto lo digo yo y sí es sabido, pero voy a leer dos frases de fuentes insospechadas que explican con mucha precisión en qué consiste este asunto. Que afecta a la salud, claro, pero que afecta a todo el país. Ojo, Alejandro Gaviria, el señor ministro, lástima que no haya estado hoy aquí porque hubiera sido interesante compartir con él. De paso le mando nuevamente la razón. ¿Cuándo nos van a contar quiénes son los que van a comprar a Cafesalud? ¿Cuál es la lista de los que van a comprar a Cafesalud de los interesados? ¿Y en cuánto la van a vender? Me parece grave que en Cafesalud haya más secretismo que el que hubo en Isagen. En Isagen por lo menos sabíamos quiénes eran los aspirantes, ¿sí?, y en cuánto le iban a vender. Esta es la hora que en el caso de Cafesalud no sabemos, a pesar de que le he pedido al ministro que ojalá nos cuenten. Los colombianos tenemos derecho a saber quiénes son los interesados y sobre todo en cuánto la van a vender. No es un asunto de menor cuantía negociar 6,5 millones de UPCs. Ese es un negocio que prende bombillos en Wall Street, porque estamos hablando de una masa descomunal de recursos. Pero bueno, dice el doctor Alejandro Gaviria explicando estas cosas de la corrupción, un artículo en el diario El Espectador de hace días. Yo les puedo dar la cita precisa, pues la referencia dice: desde los años 60 al menos, 60 del siglo XX, o sea, desde el Frente Nacional, un arreglo pragmático. Él es algo almibarado para decir las cosas, pero se le entiende, ¿cierto? Un arreglo pragmático, un pacto implícito,
ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. Ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. 2 puntos. Los partidos políticos tradicionales han permitido o tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía. Un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía, es decir, de los grandes negocios. Eso es lo que quiere decir macroeconomía, los grandes negocios. A cambio, es un negocio, a cambio de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos, es decir, de corrupción, de mermelada. La frase clientelismo es una frase amable para referirse a estas corruptelas. Eso se lo inocularon al ADN del sistema político colombiano y de la administración pública, y se lo inocularon hace ya 50 años. Y él concluye: para bien y para mal, el clientelismo ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo. O sea, la justificación moral es que sí, es un pacto de corrupción, pero eso sí para derrotar a los más malos, que son ¿quiénes? Los populistas. ¿Quiénes son los populistas? Los que no hagan parte de ese pacto implícito. Es así de simple, esos son los populistas, los malos. Bárbaros llamaban los romanos a todos los que no eran romanos. Entonces todo el que estaba por fuera de Roma era un bárbaro. Y hoy todavía se piensa que los bárbaros son los malos. Y eran simplemente los pobres vecinos de los romanos. Aquí pasa parecido. Todo el que no esté metido en este combo es un populista. Y entonces se merece ser derrotado mediante cualquier mecanismo. En estos días un articulista del periódico El Tiempo, muy conocido y distinguido, escribió un artículo después de un foro que hubo en la revista Semana donde yo conté estas historias, y él dice: el senador Robledo tiene razón, este pacto del Frente Nacional fue un pacto corrupto. Yo me alegré cuando leí eso, y seguí leyendo, tuve la mala fortuna de seguir leyendo, sí. Y entonces al final ya dijo, en el penúltimo párrafo, dijo: sí, pero es que no sé qué, y al final ¿saben cuál fue la última frase? A veces resulta peor el remedio que la enfermedad. Pues listos, se acabó la discusión. O sea, aquí no hay nada que hacer, quédense quietos, no resulte que los populistas, los bárbaros, sean capaces de hacer una cosa peor que la que estamos haciendo. Esta es la línea. O sea, el clientelismo no es una aberración del sistema político colombiano, es el sistema. Ese es el alma, esa es la esencia. Miren cómo lo explica Rudolf Homes. La misma cosa, también lo explica Guillermo Perry, el colombianólogo Robinson. Esto es una cosa que es conocida en los medios académicos. Dice Homes: el clientelismo ha sido una decisión consciente de las élites y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. El clientelismo puede verse como una forma deliberada de extraer recursos para la élite y sus colaboradores. Entonces aquí surge otra discusión que es interesante: ¿y quién es la élite? ¿Cuántos son los de la élite? Hago una pregunta más directa, doctor Virgilio: ¿las IPS son parte de la élite o son víctimas de la élite? Es una discusión súper clave en este momento. Sí, porque aquí mucha gente se siente o cree ser parte de la élite, y lo que yo he venido descubriendo es que la élite cada vez es más pequeña, cada vez es más reducida, cada vez más son los bárbaros, los populistas, que se quejan o critican lo que está sucediendo. Este es el lío que tenemos. Ahora, esto inicialmente podía parecer medio una pilatuna, ¿no? Buena parte del clientelismo de esos días era un tamal, sí, que el senador contrataba a la hija del campesino de empleada doméstica, ese tipo de cosas, pero esto ahora es en serio. Esto ahora es con dólares encima de la mesa, con centenares de millones de dólares. O sea, estamos hablando de un país más grande de todos modos, de negocios mayores, y entonces lo que a esto le ha entrado es toda la plata del mundo al sistema político colombiano. Inicialmente el clientelismo era con los recursos públicos, hasta que algún día apareció un inteligente y dijo: no, pero si estos compran los votos con la plata del Estado, ¿yo por qué no los puedo comprar con la plata de la empresa privada o los recursos privados? Y entonces apareció el tipo que dijo: yo meto la plata, la de mi bolsillo o la de mis amigos de los negocios privados. Y apareció el contratista que dijo: no, yo compro al alcalde desde antes de empezar. Y aparecieron los narcotraficantes y dijeron: ¿y nosotros por qué no entramos a ese juego?
Y entonces aquí lo que al final ha terminado sucediendo es que está toda la plata del mundo metida en la política nacional y eso pervierte lo que ustedes quieren. El caso de Odebrecht es muy significativo. Pues no sabemos los detalles y probablemente no los vayamos a saber nunca, yo no confío mucho en las investigaciones, pero yo creo que todos tenemos el sentimiento de que esa plata grande que se metió ahí tuvo que ver con la política nacional y tuvo que ver con comprar respaldo entre las élites políticas del país. Y así no tenemos futuro. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo con un congresista? Porque aquí todos nos preguntamos, pero si este sistema de salud es tan malo, ¿por qué no lo cambian? La respuesta está aquí. La respuesta está aquí. O sea, el Estado le da al político clientelista unos recursos para que se compre las elecciones a cambio de que el político le respalde a la cúpula del Estado cualquier cosa. Y como la cúpula del Estado está comprometida con este modelo de salud, particularmente con el caso de las EPS, y ya voy a explicar en detalle cómo es de grave este asunto de las EPS, entonces no es posible que ningún Congreso modifique eso. ¿Cómo lo va a modificar? Si es que el congresista es a lo que le diga al ministro. Esto es de una gravedad inaudita. O sea, ya los congresistas, no digo que todos, repito, pero en proporciones muy importantes, en proporciones decisivas, no votan pensando en el bien común, sino que votan pensando en su conveniencia personal, que está atada a una élite económica y a un poder del Ejecutivo, que los ponen a votar lo que sea. No les importa. Yo he pensado a ratos que si un día pasaran un proyecto de ley para decapitar a las señoras madres de los senadores, podría también ser aprobado. Sí, de pronto alguien diría, no, pero es que ella está muy viejita, es mejor que descanse, ¿cierto? Esa es la triste realidad de esta historia. Así ningún país del mundo puede salir adelante. Ningún país del mundo puede salir adelante. Y esto explica otras cosas típicas de la práctica política en Colombia. En Colombia la idea de la oposición es una idea perniciosa, dañina. Mientras que en el mundo civilizado la oposición es parte de la democracia y parte de la lucha contra la corrupción. O sea, que unos vigilen a los otros y se turnen todo el mundo para vigilar a todo el mundo. Aquí lo primero que hace el que gana una elección, un alcalde, un gobernador o un presidente, es meter al gobierno a los que derrotó. Miren ustedes el caso de la alcaldía de Bogotá, para poner un ejemplo. Entonces hubo como 4 o 5 candidatos, ganó uno, y en la oposición quedamos los del polo, nadie más. Todos los demás, los derrotados, son parte de la administración del alcalde de Bogotá. Entonces, ¿quién vigila? La presidencia de la República, peor. Entonces gana el que gana la presidencia y lo primero que hace es volver ministros a todos los candidatos derrotados, incluida la presidenta del polo. Es inaudito. Es que estuvieron de malas y los del polo nos rechazamos y no dejamos meternos ahí, o si no, esta oposición no existiría en Colombia. Todo esto tiene que ver con esto de lo que estoy hablando. ¿Sí? Todo ese es el tipo de cosas que están impidiendo que este país funcione, no digamos que de manera perfecta, pero sí un poco mejor de cómo están las cosas. Y a esto sumémosle esto que les voy a leer. Es que esto es muy grave en Colombia, pero la corrupción también se ha globalizado en proporciones descomunalmente grandes, muy grandes, con prácticas particulares. En esos países distintos del nuestro hay oposición y los demócratas y los republicanos se controlan en Estados Unidos y así. Eso es menos grave si se quiere, por lo menos en ese tipo de prácticas, pero las fórmulas de la corrupción son ultrapoderosas. Les voy a leer lo que dice George Soros. Soros es una persona bien conocida, ¿no? Él es como de origen, no sé, de rumano tal vez, pero ya es un ciudadano norteamericano financista muy importante, le gusta escribir y a veces le dan ataques de franqueza y dice cosas claves, ¿sí? Que uno tiene que aprovechar. Miren lo que dice Soros. Dice, los mercados financieros son quienes, los bancos, que esos sí son la élite de verdad. O sea, eso lo demás son cuentos. Los banqueros y los globales ni se diga. Los mercados financieros no son inmorales, son amorales. No es que tengan una mala moral, es que no tienen moral. Es aguda lo que está diciendo. Dice, en los negocios, dice él, y yo agrego, y en la política, la moral puede llegar a ser un estorbo.
agrega, les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Miren ustedes de lo que estamos hablando. Y miren esto que agrega. Esto último es escalofriante. Dice, la amoralidad de los mercados ha socavado la moralidad incluso en aquellas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ellas. O sea, hay inmoralidades o amoralidades que son siempre dañinas en todos los casos, pero no es lo mismo la gravedad del impacto que pueda suceder porque alguien se roba un celular, que es muy grave y estamos en desacuerdo, así se roba la plata de la salud. O sea, un país donde la plata de la salud se pierde en grande es un país que empieza a fracasar de verdad. La plata de la educación, bueno, tantas cosas. Este es un punto especialmente complicado que debe ser observado. Este es entonces el ambiente en el que se aprueba la Ley 100. Entonces voy a entrar a mostrar una cosa que es particularmente complicada. En ese libro que mencioné hace un momento mío sobre corrupción, la introducción, ¿sabe cómo se llama? La introducción se llama, el título de introducción dice, de hecha la ley, hecha la trampa, que es el viejo aforismo español, de hecha la ley, hecha la trampa. Y digo yo, a introducir la trampa en la ley. O sea, una ley buena y hacerle trampa. Y lo otro, lo nuevo, lo novedoso, es la ley mala. O sea, que la corrupción ya vaya introducida en la ley. Esto sucede o de manera consciente por parte de los corruptos o porque los dogmas ideológicos empiezan a impedirnos entender cómo funciona el Estado. Y a pensar que vivimos en estados y en países particularmente de ángeles, en donde las medidas de control, las medidas de vigilancia de los recursos públicos se empiezan a relajar. Se empiezan a relajar, en unos casos por astutos y en otros casos por enfermos, digamos, de ideología. Entonces miren ustedes el caso de la Ley 100, detengamos para que ustedes vean. Esta es una ley del año 93, pero ya se expresa esto, y en las últimas leyes ni se diga cómo se está expresando esto de manera precisa. ¿Cuál es el caso de la Ley 100? Yo creo que la Ley 100 es el caso de una ley que genera un árbol que nace torcido. Esa es mi impresión. ¿Dónde está mi primer debate con la Ley 100? La Ley 100 coge un sistema de salud que tenía 4 costos, como todos los sistemas de salud del mundo tienen que tener por lo menos 4 costos, y le crea un 5º costo. ¿Cuál es el costo que tiene que tener cualquier sistema de salud? Costos de medicamentos, costos de médicos y enfermeras y todo este tipo de cosas, costos de procedimientos quirúrgicos y hospitalarios, pues todo este tipo de procedimientos, y costos de administración. Tiene que haber administración, hay que tener ascensoristas, contadores, etcétera, etcétera. Eso es lo que configura. Ningún sistema de salud del mundo tiene costos menores que esos. Es la suma de esas 4 cosas. ¿Qué es lo que hace la Ley 100? La Ley 100 crea un 5º costo, que es la utilidad de las EPS. En los 4 primeros costos va la actividad de las IPS, por supuesto que sí, en los costos de los procedimientos quirúrgicos hospitalarios. ¿Qué es lo que hace la Ley 100? La Ley 100 dice que el que administra los recursos, o sea la EPS, cobra por la administración, pero además cobra una ganancia sobre la plata de la salud, que no es plata de la EPS, sino plata de la sociedad. Yo ahí ya tengo un gran debate montado, pero no me voy a detener sobre eso. Yo creo que esto nos vale demasiada plata. Pero sucede una cosa que, si ustedes quieren, es más grave con la Ley 100. Es que la Ley 100, al generar este problema de la utilidad, empieza de entrada, esto es clave en la cosa filosófica, crea un riesgo moral inmenso. ¿Cuál es el riesgo moral? Es que entre menos se gaste en salud, más plata gana la EPS. Ese ya es un problema tenaz. Estos, los banqueros son los que llaman un riesgo moral. ¿Por qué los banqueros en vivienda no le prestan a nadie sino una cuota inicial? Para reducir el riesgo moral, porque el banquero, ¿qué es lo que dice? Si usted no me paga el 60% restante, me le quedo con el 40%. O sea, lo presiono a que pague. Por eso es que existe la cuota inicial. Esas son lógicas de banquero. Pero aquí ya se les olvidó el riesgo moral. Entonces se les olvida que para el gerente de la EPS, si quiere aumentar sus ganancias, entre menos servicios preste, mayores son sus ganancias. Entonces ya aquí hay un problema filosófico bien complicado.
el riesgo moral, pero cometen otro error, si se quiere, más grave en el diseño de la Ley 100, es que la Ley 100 está diseñada como si la plata de la salud no fuera del sistema de salud y de los colombianos, sino de la EPS. Entonces, si ustedes miran la Ley 100, les voy a leer cosas muy rápidas, esto lo podríamos detallar. La Ley 100 no establece casi que ninguna vigilancia, casi que ningún control para la administración de los recursos públicos de la salud. Supone que las EPS van a cuidar ellas solas el asunto. A mí inclusive me lo decía un ministro de salud, me decía, no, senador, es muy simple, es que es la libre competencia la que asegura las cosas. Si una EPS no hace las cosas bien, los usuarios se van para otra EPS y entonces la que hace las cosas mal es sancionada. Pero ojo, aquí estamos hablando de recursos públicos. Entonces esta cosa no funciona de esta manera. Entonces miren el tipo de cosas que terminan sucediendo en la Ley 100. Esto ha sufrido algunas modificaciones, pero en general sigue siendo, básicamente, lo voy a leer, cómo se redactó la ley, para que veamos la locura. O sea, es una ley como para ángeles. O sea, unos privados, y no digo que todos los privados sean corruptos, pero sí unos privados con potestad para manejar esa plata casi que como se les dé la gana y podérsela robar si quieren, casi que con la impunidad garantizada. Miren cosas como estas. Miren cosas como estas. No se diseñó en la Ley 100, no se estableció, doctor Vigilio, con precisión cómo se calculaba la UPC. O sea, la UPC es la plata que el Estado le da a las EPS por cada, digamos, paciente. Entonces, ese cálculo es un cálculo que siempre ha sido un cálculo muy difuso. No se definió cuántos son los costos de administración, sino que eso quedó metido en la UPC, pero con una imprecisión inmensa. No se estableció de dónde salía la ganancia de las EPS, de qué parte de la UPC. O sea, la Ley 100 establece que las EPS pueden ganar, pero la Ley 100 no dice de dónde sale la ganancia, si sale de la administración, y si sale de la administración cuánto porcentaje de la ganancia, etc. O sea, son todas unas zonas grises que se permiten todo tipo de interpretaciones. El robo de Cafesalud de los 1.4 billones de la Contraloría tiene que ver que consiguieron un abogado que se inventó que la contabilidad de las EPS no era anual sino mensual y que lo que usted no se hubiera gastado de la UPC en salud cada mes, usted se lo podía echar al bolsillo, pasarlo al patrimonio directamente. Bueno, pero es que eso no estaba precisado ni definido en ninguna parte, entonces han podido manejar eso casi como quieren. No se creó un sistema de auditoría público. O sea, en pesos de hoy les damos 39 billones de pesos y no se creó un sistema de auditoría, pues serio, robusto, capaz de controlar. No se les ordenó a las autoridades de la salud tener sus propias cifras en el sistema, sino que las cifras básicamente las controlan las EPS. La principal revisoría y control de las EPS la hace el auditor de cada EPS. Y todos sabemos que al primero que hay que corromper en un negocio es al auditor. Eso es bueno decirlo también. O sea, el robo de Odebrecht no se puede hacer sin la complicidad de las firmas de auditoría. Eso es ABC de estos asuntos. No se les exigió a las EPS contratar con la red pública. No se les prohibió comprar activos fijos con la plata de la salud. No se les limitó el objeto social, y esto sigue sin definirse. Esto es de una gravedad inaudita. O sea, en servicios públicos, las empresas de servicios públicos tienen absolutamente limitado su objeto social. Aquí no, y esto es abrir unos huecos. No se les prohibió la integración vertical. Y la integración vertical en una lógica corrupta es facilísimo para defraudar al sistema. ¿Saben cuánto era la multa máxima para los representantes legales en el sector por alguna irregularidad que cometieran? 200 salarios mínimos. O sea, se creó un sistema con ese riesgo moral que ya expliqué, sin ningún mecanismo duro, robusto, serio de control sobre el sistema. Eso es lo que yo llamo introducir la trampa en la ley. Eso es lo que llamo introducir la trampa en la ley. Uno puede decir, no, son unos
muy ideologizados, eso puede ser. O sea que se imaginan realidades que no existen y asumen estas digamos, actitudes irresponsables. Pero aquí también puede haber, es el caso de los vivos que saben cómo son las cosas. ¿O será que es que estos linces de las finanzas en Colombia no se dan cuenta de que este tipo de cosas estaban pasando? Entonces lo que tenemos es un sistema con una vigilancia insignificante. Miren ustedes el caso de los bancos. Los bancos manejan recursos del público y la vigilancia que tienen de las superintendencias es durísima, súper estricta, muy cercana. Y eso que ahí hay una ventaja, es que cada cuentaviente sabe cuánto tiene en la cuenta. O sea que no es tan fácil tumbárselo. En el caso de la salud, nadie sabe qué es lo que hay allí. O sea, nadie sabe cómo entra, cómo se gasta, quién paga, quién no paga. Esto, por supuesto, es una cosa absolutamente inaceptable en el sistema. Y en esto llevamos ya desde 1993. A pesar de que las experiencias lo que dicen es que las cosas hay que modificar. Entonces dice, por ejemplo, el ministro de Salud, Santa María, me dice, debe concluirse que el Estado no regula los costos de los servicios o venta de bienes y servicios de las empresas, que las empresas les hacen a las EPS. Entonces, cuando hay integración vertical, pues digamos que esto es una manera, o cuando, por ejemplo, en el caso de Saludcop, el negocio es que la IPS defrauda a la EPS porque resulta que el gerente de la EPS es dueño de la IPS. Todas estas son cosas que suceden, que todos sabemos que suceden, y si no hay una vigilancia seria, por supuesto que estas cosas se complican. Terminemos ya de estas cosas que estoy diciendo. La vigilancia de la supersalud, eso es ridículo. La supersalud no tiene ninguna capacidad para vigilar nada. Son 40.000 entidades de todos los tipos, se supone reguladas por la Superintendencia de Salud, y tiene o tenía, estos son datos de 2015, 94 funcionarios dedicados a la auditoría, de 40.000. O sea, esto no tiene, no, pueden ser los mejores funcionarios del mundo, pero usted con 94 no puede hacer la vigilancia. Entonces, en resumen, ¿de qué se trata este caso de la Ley 100? Que es el caso que nos ocupa, y yo creo que si estos asuntos no se resuelven, no hay nada que hacer. Bueno, a mi juicio, no ha debido introducirse la ganancia como un derecho de las EPS. O sea, hay muchos sistemas de salud en el mundo que no tienen sino los 4 costos que yo mencioné, los que tienen que estar, los imprescindibles. Y maneras de administración donde cobran la administración pero no hacen ganancias, o sea, no se crea el riesgo moral. Pero bueno, lo menos que uno pediría es que si se metieron por ese camino, le monten un sistema de auditoría a todo full. O sea, hay que gastarle plata del sistema de salud a la auditoría. Ningún empresario privado escatima un centavo en vigilancia de su patrimonio. Y hay negocios privados que tienen unos costos altísimos de auditoría, pero el empresario privado los paga. Porque si algo no permite a un empresario privado es que le roben la plata. O sea, la labor principal del dueño de un capital en relación con su empresa es lograr que la gerencia no lo robe. No digo que todos los gerentes sean ladrones, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que usted, o sea, la vida cuando es en serio, usted tiene que montar las normas y las vigilancias, no es para los buenos, sino para los malos. Porque si fuera para los buenos no se necesitaban leyes ni código penal. Entonces la pregunta es, ¿por qué al sistema de salud no se le da, en este sentido, un tratamiento de empresa privada? Pero de empresa privada en la que la plata no es del empresario, sino del Estado. Este es un debate que el país tiene que hacer, doctor Luisito. Si a esto no se le mete la mano con seriedad, aquí no va a ser posible. Y esto al final se termina convirtiendo en un problema de matoneo a todo el mundo. Entonces, matoneo a las IPS, matoneo a los médicos, matoneo a las enfermeras, matoneo a los pacientes. Y estos temas que son elementales en un debate no se cumplen. Termino diciendo esto. Ese asunto de echa la ley, echa la trampa y introducir la trampa en la ley se ha ido volviendo una norma de la privatización entendida como una especie de enfermedad. Entonces, por ejemplo, en Colombia se volvió una norma que la mejor forma de contratación pública es contratar con normas de empresa privada. Y eso se lo venden a uno como una maravilla. Es la eficiencia de la empresa privada, entonces contratemos con normas de empresa privada, y resulta que la naturaleza es completamente diferente.
Entonces miren lo que nos pasó en Reficar. Se gastaron 8.000 millones de dólares en un contrato de costos reembolsables que es de muy alto riesgo, sin interventoría. No hubo interventoría en ese gasto. Y en inglés los contratos. En inglés. Es verdad. El Contralor se gastó 12.000 millones de pesos traduciéndolos al español a ver si se entendía de qué se trataba. Es verdad. ¿Sí? No, paja, es que el lenguaje técnico es bien complicado y el jurídico, etcétera. ¿Sí? Entonces cuando yo vi eso, yo ahí mismo dije, no puede ser posible. Y el Contralor Maya también pegó un estartazo. Entonces le dije a la gente de mi oficina, bueno, miremos cómo es posible que se pueda hacer gasto público con esas dos condiciones. ¿Qué descubrimos? Que no se puede hacer gasto público con esas dos condiciones. O sea, en gasto público hay que tener interventores y los contratos tienen que ser en el idioma oficial, que es el castellano o el español. ¿Qué sucede? Que hay una normita por ahí que exceptúa en ciertas circunstancias eso. Y entonces fue legal haberse gastado esa plata sin interventoría, ¿sí? Y con el contrato en inglés. Yo me encuentro a la salida de ese debate a un senador, pues, colega. Entonces le digo, oiga, fulano, si vio esta vaina, esto es una vergüenza. Porque es que robar al Estado colombiano se volvió una ganga. Y entonces, ¿sabe qué me dice el senador? En toda esta confusión, esta especie de enfermedad que se han vuelto las ideas en Colombia, dice, no, pero es que es la eficiencia de la empresa privada, senador. Entonces yo le dije, oiga, pero ¿cómo puede ser eficiente un contrato en el que se roban la plata? Hola? ¿Sí? La primera norma de la eficiencia de un negocio es que no se roben la plata. Así se demore más en realizarse el contrato. Ese es otro problema que hay que ver cómo se resuelve. Miren este dato. Cuando el invierno del 2010, con la emergencia económica, establecieron, un minuto más, establecieron que todos los gastos de la reconstrucción se harían con normas de contratación privada, todos. Les doy este dato que es increíble. Yo eso hasta lo puedo entender en una emergencia, necesitamos hacer las cosas a la carrera, tal. Están construyendo o empezando el negocio del segundo puente de Gambote, llegando a Cartagena. Hoy, todo con normas de contratación privada, 7 años después de la emergencia. La ley de las viviendas gratis, ese debate se lo hice al vicepresidente cuando se aprobó esa ley. No se necesitaba esa ley para hacer viviendas gratis. Pues la gratuidad. La hicieron para concentrar la construcción de las viviendas en manos de unos pocos, la hicieron para que hubiera una fiducia que manejara 4 billones de pesos, porque aquí lo que no sea con fiducia no se puede hacer. O sea que hay que pagarle peaje al capital financiero, pase lo que pase. Pero además, ojo, esa ley que es cortica, en 3 ocasiones distintas, dice que todo el negocio se regirá por las normas de la contratación privada. Es decir, las normas más laxas de la contratación, pero no son recursos privados, son recursos públicos. En 5 ocasiones le pedí a la fiducia que simplemente me dijera cuántas casas habían pagado por algún debate que tuve con el ministro. Simplemente, señores, ¿cuántas casas han pagado? Nunca se les dio la gana de responderme. Siempre me dijeron, esta es una empresa privada y aquí no le damos explicaciones a nadie. Pero estaban manejando 4 billones de recursos públicos. Bueno, no se les dio la gana, no hubo poder humano. Entonces aquí hay todo un punto de debate que es crucial. Concluyo diciendo esto. Estamos como estamos, por lo que dije inicialmente, no es una maldición gitana. No, estamos como estamos porque al país lo han armado así. Y lo han armado así quienes nos han gobernado. Y en esto han cometido errores garrafales, han tomado decisiones absolutamente absurdas. Si no se toman modificaciones sobre los propios criterios, o sea, si estamos en una ladronera hay que montarle más vigilancia a la ladronera, no hay nada que hacer. Pero sobre todo hay una cosa que hay que hacer, y yo sé que esto puede causar molestias, pero lo digo, hay que derrotar a quienes nos han gobernado. ¿Ok? Entonces nos han gobernado mal con el cuento de que ellos son pues la verdad revelada y nosotros somos los bárbaros del populismo. Y entonces nos vamos a quedar así para siempre, o por el contrario, vamos a hacer el ejercicio de derrotarlos. Yo creo que eso es lo que toca hacer. Muchas gracias. Donde yo hago unos planteamientos de lo que pienso son las causas de la corrupción. Y les voy a detenerme sobre una particularmente, o sobre 2 mejor,
causas de la corrupción en Colombia y en la salud. Bueno, leamos primero una cita de la Corte Constitucional, de una sentencia de la Corte Constitucional que resume en buena medida la tragedia. Dice: esta Corte evidencia que el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la habilidad manifiesta en el control estatal, el inadecuado manejo administrativo por ineficiencia son algunas de las causas generales que afectan los recursos de la salud. Ahí ya hay una especie de primer diagnóstico de la Corte Constitucional que dice: el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la debilidad manifiesta del control del Estado. Aquí ya estoy dando puntadas para lo que voy a decir al final. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. Hace unos años, la Superintendencia de Industria y Comercio castigó a las principales EPS de Colombia y a su organización gremial con una multa importante, relativamente pequeña pero importante. Las condenó por haber constituido un cartel de las EPS. Un cartel de las EPS. La palabra cartel es de la Superintendencia, no mía. ¿Por qué? Dice textualmente el fallo: por la formulación del cartel para ocultar y el tema de salud. Entonces voy a tener como dos partes en la charla. Una parte, espero que sea la más rápida, que es como unos 5 casos, mencionarlos brevemente. En casi todos ellos yo he hecho debates en el Congreso, o sea que hay, digamos, información suficiente para los detalles. Lo único que voy a hacer es recordarlos. Y al final voy a intentar hacer un esfuerzo por explicar lo que yo considero las causas de la salud. Estoy usando mucho esta figura que los médicos me la entienden muy bien, bueno, y los pacientes. Uno no va a donde el médico a que el médico le diga dónde le duele. Eso lo sabe uno mejor que nadie. Uno va donde el médico es a que el médico le diga por qué le duele, o sea, le diagnostique las causas del mal y le dé una solución. Si se equivoca en el diagnóstico, estamos muertos. O sea, la clave al final es el diagnóstico. Entonces, si un debate necesita Colombia, es el de las causas de la corrupción. Porque si todos estamos de acuerdo en que hay una corrupción inmensa y no somos capaces de dilucidar sus causas, que las tiene que tener, esto no es un castigo del cielo, no es que algún antepasado nuestro cometió un crimen execrable y estamos malditos y estamos pagando en esta tierra esos horrores. No, esto es más simple. Algunas causas tienen que haber. Si no las aclaramos, no va a ser posible enfrentar esto. Y el país seguirá corrompiéndose. Y yo sobre eso publiqué un libro en estos días sobre el tema de la corrupción, y en ese libro tengo un pequeño ensayo introductorio. Así ya se dio, bueno, hasta el sol de hoy de eso nadie habla y no pasó nada. Un debate que yo hice en el Congreso a partir de estudios del CIS de la Universidad Nacional, donde ellos demostraron en sus estudios cómo el grupo Saludcop había inflado los precios de los medicamentos en proporciones escandalosas. En las 18 EPS restantes el precio promedio de los medicamentos era de 36.000 pesos. En el caso del grupo Saludcop, 207.000 pesos. Los cálculos de ellos por medicamentos es que hay una defraudación de 800.000 millones de pesos. Y dieron cifras de detalle. Sobreprecios en lovastatina, 246%. En loratadina, 227%. En omeprazol, 135%, y así. Pues estamos hablando de, en general, en todos los medicamentos. Hace poco, en agosto del año pasado, la Contraloría hizo un juicio de responsabilidad fiscal condenando o señalando a 39 EPS por inflar precios en los medicamentos en 42.591 millones de pesos. Sobreprecios, que son unos nombres bien extraños, ¿no? Palivizumab, eso lo saben los médicos, lo dicen fácil, ¿no? Bueno, 938%, y así otros nombres de esos bien complejos, 678%, otro y otro 241%, y es un listado. Falsear la información remitida a los entes reguladores. O sea, un cartel para engañar a los entes del Estado con la información relativa al sector. Un cartel para no competir entre ellas, las EPS. Dice textualmente: determinar uniformemente cuáles de ellos, de los servicios, serían suministrados a los afiliados y cuáles les serían negados, mediante acuerdos de conveniencia. Tercer cosa, negar la prestación de servicios contemplados en el POS,
con cargo a la UPC y recobrarlos ante el FOSIGA vía aprobación de tutela o de CTC, o sea, cobrar 2 veces por el mismo bien porque ya el POS lo ha pagado, lo niegan y lo recobran al FOSIGA, o sea, cobrar 2 veces por el mismo asunto. Presionar el alza del valor de la UPC con el propósito de demostrar que la misma es insuficiente, no lo voy a leer, y entra en detalle de cómo las EPS pueden manipular las cosas, los costos, de forma tal que inflen el precio de la UPC. Y si inflan el precio de la UPC, lo que se da es una defraudación continuada, ¿sí? Porque lo que quiere decir es que nos están cobrando más por los costos del POS que lo que realmente deberían valer. Esta es una opinión de la Superintendencia de Industria y Comercio, o no una opinión, una sanción. Esto ha debido derivar en sanciones penales, porque la sanción administrativa... Por agradecerles muy especialmente a todos ustedes, señoras y señores, por estar esta tarde aquí. Mil gracias a la universidad, por supuesto, mis agradecimientos a todos a quienes han liderado este evento también, mil gracias. Voy a tratar el tema de la corrupción en el sistema de salud. Y voy a hacer un recuento breve de varios casos de corrupción graves en el sistema que nos ilustran que aquí hay problemas gravísimos. Bueno, no es el único sector donde hay problemas de corrupción. La situación del país realmente es catastrófica. Estamos hablando de uno de los países más corruptos del mundo, estadísticamente señalado. Hay muchos estudios que señalan con precisión, no me voy a poner a citarlos porque creo que perdemos tiempo que puede ser precioso. Entonces, si vamos a hablar de salud es porque el tema es salud, pero bueno, basta con mirar el horror que estamos viviendo en el caso de Odebrecht y lo mal que puede terminar esa historia, porque tengo el temor que vamos camino a una impunidad absolutamente escandalosa, a una impunidad absolutamente escandalosa. Pero bueno, nos vamos a centrar entonces